Hola, mi nombre es María Fernanda Briceño. Les voy a hablar sobre las lesiones por agentes físicos y químicos. Según su profundidad, quemadura de primer grado, ocurre un enrojecimiento en la piel, eritema, y la lesión se puede localizar en la epidermis y es visible al vivo. Es la típica quemadura solar que se produce por una congestión superficial de los vasos sanguíneos, hinchazón, sensación de dolor variable. Quemadura de segundo grado. Se produce en la edema de los tejidos superficiales debido a la transudación del suero de los capilares sanguíneos y formación de vesículas que ellas producen una licofección del cuerpo mucoso de la dermis. Quemadura de tercer grado. Existe una destrucción parcial de la piel formando así una escara. Afecta tanto a la dermis como al tejido conjuntivo. Quemaduras de cuarto, quinto y sexto grado. En ella se produce una destrucción completa del tejido, ya que puede afectar a la dermis, epidermis, tanto al tejido celular, músculo y en casos graves puede afectar a los huesos, que según su extensión, salvo las quemaduras superficiales de primer grado, se puede calcular la extensión de la superficie corporal quemada que se debe clasificar y existen dos. Quemaduras moderadas son las de segundo grado, que con un 15 al 30% de extensión, o la de tercer grado con un menos de 10% de extensión. Quemaduras graves son las de segundo grado con una extensión superior del 30%, la de tercer grado con más de 10% de extensión y las eléctricas profundas. La regla de 9 de Waltz se utiliza frecuentemente para valorar grandes superficies de un modo más rápido. Es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada del paciente, que consiste en dividir la superficie del cuerpo en las áreas equivalentes al 9% y de la superficie total quemada por múltiples de 9. Gracias. Buenos días, mi nombre es Marvel Montilla, estudiante de tercer año en la sección SP01. Dando continuidad al tema de las quemaduras, voy a conversar un poco sobre lo que son las quemaduras por frío, sabiendo que las quemaduras son lesiones producidas en la piel, bien sea por efectos de calor o por efectos de frío. En este caso conversaré sobre las quemaduras por frío. Son lesiones producidas en la piel producto de la excesiva prolongación a temperaturas frías por debajo de 32 grados Fahrenheit o 0 grados centígrados. La persona presenta piel rojiza cuando se trata de estas quemaduras. ¿Qué debo hacer si presento o la víctima presenta quemaduras por frío? Primeramente, no se debe poner compresas de aguas calientes, porque eso puede ocasionar mayores lesiones cuando la piel reaccione a la temperatura normal del cuerpo. Se deben colocar compresas de agua fría, cubrir a la víctima con abrigos, cobijas, llevarla a un lugar, no exponerlas a chimeneas ni nada que le genere excesivo calor, porque esto contrarresta lo que es la temperatura que básicamente tiene la víctima. Adicional a eso, ¿cómo se debe identificar una quemadura por frío? La piel se coloca generalmente rojiza, dando a un tono vino tinto. La persona, este tipo de quemaduras afecta también, al igual que las quemaduras por calor, afecta en primer, segundo y tercer grado. Primer grado afecta directamente la dermis, no llega a pasar al tejido. Segundo grado afecta la dermis más el tejido por debajo de la piel. Tercer grado afecta dermis, tejido y piel, por debajo del tejido, por debajo de la piel. Es una quemadura que pudiese también llegar al hueso dependiendo de la capa de la piel de la víctima o de la persona expuesta a estas quemaduras por frío, también llamadas quemaduras por congelación. ¿Cuáles son los factores determinantes en el caso de las quemaduras por frío? Bueno, los factores determinantes son el clima, la intensidad del frío, exponerse al tiempo, a los factores climáticos. Esto generalmente pasa a personas que se van de excursión, personas deportistas que se van a las montañas, altas montañas, y ellos presentan quemaduras por frío porque el clima afecta directamente o penetra directamente a la piel sin que ellos se den cuenta. También tenemos las personas que viven en zonas altas, porque a mayor altura
menor temperatura. Entonces las personas van generando este tipo de quemaduras. ¿Cuáles son las afectaciones o cómo reconozco yo que es una quemadura por frío? Cuando la piel, generalmente la parte de las orejas, la nariz, los dedos, la punta de los pies, esto se va enrojeciendo, y eso es lo que afecta principalmente o generalmente a las víctimas o a las personas por quemaduras por frío. ¿Cuáles son los daños que ocasiona? Ya lo dije anteriormente, daños en la piel debido a congelamiento, el tiempo y todas estas cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando hablamos de factores de riesgo, podemos estar hablando de hipotermia. Cuando la persona presenta hipotermia es bastante peligroso porque puede generar inclusive daños en el sistema circulatorio, daños en el corazón. Allí la víctima puede llegar hasta presentar infartos, puede llegar a la muerte. Hay personas que no se dan cuenta, pero las quemaduras por frío también suelen ser bastante peligrosas y bastante delicadas. Otro de los factores de riesgo o los factores determinantes en las quemaduras por frío es la edad avanzada. Hay personas las personas adultas, generalmente ellas no sienten mucho el frío y ellas se exponen directamente al frío cuando van a una excursión o cuando viven en zonas de bajas temperaturas. La corta edad también, los niños cuando se van de excursión o cuando viven en un clima, ellos se van de excursión, pero ellos generalmente se divierten, están distraídos y no se dan cuenta de que el frío les está afectando. En dado caso, pues se le ponen las manitas moradas, la boca morada, todos los que son las extremidades presentan síntomas de quemaduras por el frío. Tal vez no lleguen a ser tan fuertes, tan extremas, pero sí suelen llamarse quemaduras por frío. Los problemas mentales, hay personas también, esto puede ser un factor determinante, que no se percatan de que están en una zona fría, no se acobijan, no se abrigan y también presentan este tipo de quemadura. También es cierto que las personas que consumen mucho alcohol, las personas que también consumen estupefacientes, las llamadas drogas también, porque están bajo los efectos de estos dos, ¿verdad? De estas dos sustancias, y las personas que consumen mucho licor caliente, el cuerpo se les calienta y ellos no sienten al momento de que se les presenta este tipo de quemadura. Entonces ya al momento de que salen de este efecto, pues ya se nota bastante los efectos de este tipo de quemadura. También se puede decir que hay personas que viajan a alta mar, se puede producir un accidente. Las aguas en alta mar son bastante frías, inclusive pueden llegar al congelamiento. Hay personas que se bañan en estas zonas, o se puede producir un accidente en un barco, en una embarcación. Las personas saltan y son producto o son víctimas de este tipo de quemaduras, ya que le produce hipotermia. La hipotermia es una afección, una enfermedad, una lesión que se produce cuando los vasos sanguíneos dejan de producir dejan de hacer normalmente su función hasta llegar a un paro respiratorio. En la parte de medicina legal, pues cuando se presenta un tipo de víctima o cuando se presenta un caso debido a quemaduras por frío, se deben hacer diversos estudios. Primero hay que ver a qué sitio ha viajado esa persona, o cuando se consiguen personas, por lo menos excursionistas, que son víctimas y han sido perdidas en una montaña, el frío y todas estas cosas también les puede afectar. También producto de ¿qué? De la mala alimentación, la falta de oxígeno también les produce lo que es la quemadura por frío. Entonces hay que ser muy específicos a la hora de dar un diagnóstico de quemaduras por frío a una víctima que se haya expuesto a prolongado o a altas temperaturas por frío. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María Tapia, estudiante de tercer año de Derecho de la sección SP01. En esta ocasión les voy a conversar acerca del tema de las quemaduras del antes y después de la muerte de la víctima. Bueno, podemos decir que las quemaduras son lesiones producidas en el cuerpo, bien sea por efectos del calor o por efectos del frío. Más que todo, siempre es más común por el efecto del calor.
Es decir, cuando una persona se quema con agua caliente, una persona se quema en un accidente de tránsito por llamas de fuego o cuando una persona muere electrocutada. Eso también es calcinamiento de la persona y se llama quemadura por calor, por efecto de electricidad, pero igualmente el cuerpo se calcina. Las quemaduras se producen por tales efectos como se sabe si un occiso o una víctima muere por quemadura, el antes y el después. Ese trabajo realmente lo determina y lo hace un forense, un médico forense, en el que hace un análisis a la víctima si la persona murió por efecto de la quemadura o murió después, o hubo otro efecto de muerte de la víctima, ¿verdad? Como se determina si la víctima es muerte por efecto de quemadura, se realiza primero que nada un peritaje. Se realizan estudios que van de acuerdo a la morfología. El médico forense hace un estudio al cadáver. Lo llevan al laboratorio de antropología forense. Allí le hacen las pruebas necesarias para determinar si la víctima murió instantáneamente o por las quemaduras. ¿Cómo determinar si las quemaduras han sido antes o después de la muerte de la víctima? Y su importancia en la medicina legal. Bueno, la importancia es que un médico tiene que saber las condiciones del quemado. ¿Cómo? Lo sabe a través de experticias que le hace, a través de evaluaciones. Primero, toma del cuerpo, tiene que saber el peso del cuerpo, cómo fueron las quemaduras, qué ocurrió al momento del accidente, o sea, saber que, un ejemplo, si está quemado, o sea, la revisión es astua, porque puede hacer que él recibió un infarto y luego del infarto pues el carro se encendió, se quemó y bueno, ya aquí en este caso no sería muerte por las quemaduras, sino por el infarto. Primero tiene que estar autorizado, segundo tiene que estar capacitado para hacer esta serie de investigaciones, el médico forense. Cuando el cuerpo está muy calcinado se le puede determinar lo que es el sexo, el volumen de los órganos. Las víctimas cuando están muy calcinadas también se les hace el estudio dental, los dientes, eso es lo que determina qué sexo era y la identificación de la víctima. Un ejemplo que sucedió, eso fue en la vida real, el actor Paul Walker, que eso fue en el 2013, él iba con Ronald Roger, era un auto de carrera, se estrellaron contra un poste y bueno, a Paul Walker tuvieron que haberle hecho el diagnóstico de la prueba dental para identificar si era él o era Ronald Roger. Eso fue fuera aquí, no fue aquí en Venezuela, fue en Estados Unidos, el 2013 y bueno, un ejemplo. Muchas gracias y bueno, un gusto acá saludarles, me despido. Chao.